Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. Para escuchar de su palabra, le damos la bienvenida a aquellas personas que en este momento nos sintonizan en nuestro canal de televisión. Bienvenidos en sus casas, en sus hogares. Bienvenidos los que estamos en este lugar y en especial al Espíritu Santo. Démosle un fuerte aplauso de bienvenida. Invito a que abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 21 y nuestro tema de hoy: ¿qué estás dispuesto a sacrificar? ¿Cómo es? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Todos tenemos ideales, anhelos, propósitos que queremos alcanzar, pero ¿qué estamos dispuestos a dar? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar para hacer que eso se haga realidad? Todo ser humano tiene un sueño, tiene un anhelo, unos grandes, otros pequeños, unos anhelos, propósitos a largo plazo, otros anhelos, propósitos a corto plazo. ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu anhelo? Si tú lo tienes, felicitaciones, qué bueno, pero ¿qué estás dispuesto a sacrificar para que eso se convierta en realidad? No basta solamente con tener anhelos. Dios tenía un plan, un propósito, un anhelo, y era darnos salvación y vida eterna, y eso es bonito también, eso es agradable, pero no era fácil. Tenía que sacrificar para poderlo lograr, y Él estuvo dispuesto a sacrificar su propio Hijo para poder lograr ese propósito que Él se había puesto. Miremos ahí en Juan, y después volvemos a Hechos. Juan, capítulo 3, versículo 16. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús tenía y tiene un gran proyecto, Jehová tiene un gran proyecto: darnos salvación, darnos vida eterna, pero para lograrlo era necesario sacrificar algo. Y lo que Él estuvo dispuesto a sacrificar para lograr ese propósito era entregar a su propio Hijo. Jesús estuvo dispuesto también a entregar su vida, porque hubiera sido difícil que solo Jehová, el Padre, estuviera dispuesto a sacrificar la vida de su Hijo, pero su Hijo no quisiera hacerlo. Jesús también estuvo dispuesto y de acuerdo con su Padre para Él entregar su vida de manera voluntaria. Ahí en Juan capítulo 10, versículo 17. Juan 10, 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibe de mi Padre. Dice, porque mi Padre me ama. ¿Pero por qué dice que lo ama? Porque Él estuvo dispuesto a dar su vida para poder cumplir el propósito de mi Padre. Jehová ama a Jesucristo porque Él es obediente, porque Él estuvo dispuesto también a sacrificar, y no cualquier cosa, a sacrificar su vida, y de manera voluntaria. Dice él: a mí mi papá no me obligó, nadie me obligó, yo lo hago de manera voluntaria, yo lo quiero hacer. Si nosotros queremos lograr un propósito, si nosotros tenemos la necesidad de lograr un ideal, es necesario que nosotros entendamos que si no estamos dispuestos a sacrificar algo para poderlo conseguir, difícilmente lo vamos a lograr. En el mundo es difícil conseguir algo si nosotros no estamos dispuestos a dar algo por conseguirlo. El apóstol Pablo tenía una misión muy importante, miremoslo ahí en Hechos, capítulo 9, versículos 15 y 16. Hechos 9, 15 y 16. El Señor le dijo:
Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y el que le dijo, porque instrumento escogido, instrumento útil es para llevar mi palabra, para llevar mi nombre, para hacer conocer el nombre de Jesús. Pablo tenía un propósito, tenía una misión que cumplir, y al igual que Jesús, él estaba dispuesto también a sacrificar su vida. Ahí en Hechos capítulo 21, versículo 13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Habían personas que querían obstruirle, habían personas que querían desanimarle, y él que les dice: pero ¿por qué están llorando? ¿Por qué me quieren desanimar? Yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, tal vez encarcelado, yo estoy dispuesto a qué, a dar mi vida para poner en alto el nombre de Jesús. El propósito que tenía Pablo era dar a conocer el nombre de Jesús, y él estaba dispuesto a entregar su vida. Él estaba dispuesto a sacrificar su vida para que ese propósito fuera realidad. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a sacrificar? ¿Cuál es su sueño? Como cristianos, nuestro anhelo también debe ser servir a Jesucristo. ¿Estamos dispuestos aún a dar nuestra vida para cumplir con ese propósito? ¿Estamos dispuestos a darlo todo? Pablo le dice: ¿por qué lloran? ¿Por qué me quieren desanimar? Yo no solamente estoy dispuesto a ser atado, también estoy dispuesto a entregar mi vida por eso. ¿Cuál es el anhelo que usted puede tener? ¿Qué propósitos? Tal vez el propósito suyo sea el ser un buen cristiano. Tal vez el propósito que usted tiene es ser un buen estudiante, ser un buen empresario, ser un buen esposo. Tal vez el propósito suyo es lograr un excelente hogar. Cualquiera que sea el propósito que usted tiene, no lo va a conseguir si no está dispuesto a sacrificar algo para conseguirlo. ¿Qué está dispuesto a sacrificar? ¿Qué está dispuesto a dar? El propósito de Pablo era llevar las buenas nuevas, era llevar el nombre de Jesús, y él estaba dispuesto aún a dar su vida. ¿Cuál propósito tiene usted? Como cristiano, me imagino que el propósito es servir a Dios, y eso está muy bien. Y de manera secular, ¿cuál es su sueño? También debe tener un sueño. Si ya no está estudiando, si tal vez no es un empleado, si tal vez no tiene una empresa, su propósito será tener un hogar perfecto, será tener un hogar muy bueno. Su propósito tal vez es ser un buen padre, una buena madre, un buen hijo. Ese también es un propósito, pero no lo podemos hacer realidad si no estamos dispuestos a dar la vida por eso que nosotros nos proponemos, si no estamos dispuestos a sacrificar algo. ¿Qué se necesita para poder dar la vida por algo? ¿Por qué ellos estaban dispuestos a dar su vida? ¿Y por qué muchas veces nosotros no estamos dispuestos a dar nada? Anhelamos, sí, tenemos proyectos, tenemos sueños, queremos lograr grandes cosas, pero no es posible, porque no estamos dispuestos a entregar nada. Queremos un hogar perfecto, pero no queremos tampoco sacrificarnos. Queremos tener las mejores cosas del mundo, pero no estamos dispuestos a morir por eso. ¿Qué se necesita para poder dar la vida por algo? Primero, tener un propósito o un ideal. Si nosotros no tenemos un propósito, no podemos dar la vida por algo. ¿Cómo puede dar usted la vida por algo si no sabe qué es lo que quiere? Si no sabe qué es lo que está queriendo lograr. Primero debo tener un propósito o un ideal. Ahí en el capítulo 22, versículos 14 al 16, y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto hoy. Él tenía un propósito, porque ahora serán, ¿qué le dice? Testigos de lo que has oído. Y usted y yo somos testigos, no solo de lo que hemos oído de Dios, sino de lo que Él ha hecho en nosotros. Usted y yo hemos sido librados aún de la muerte, tal vez de allá de la inmundicia, pero con un propósito, que nosotros hoy nos convirtamos en testigos de lo que Dios ha hecho en nosotros.
de que nosotros podamos decirle a los demás y compartirle al mundo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hay gente que cree que Dios no hace milagros. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo muchas veces nos quedamos callados. Porque no somos testigos ante ellos, porque nosotros no testificamos de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene un testimonio que contar. A cada uno de nosotros Dios nos ha liberado de muchas cosas, nos ha salvado de muchas cosas, nos ha rescatado de muchas cosas. El problema es que cuando nosotros estamos allá afuera, estamos sentados frente a alguien, muchas veces ni siquiera sabemos de qué hablar. Tenemos miedo de hablar de Dios, tenemos miedo de comunicar su mensaje. Y nos sentamos al lado de alguien y decimos qué le digo, qué le hablo. Quisiera hablar, pero no sé qué. Tengo un testimonio de qué hablar. Tal vez usted podría contarme cómo era su vida y quién es hoy. ¿Qué hizo Dios con su vida? Y que así como Dios rescató su vida y la mía, también puede rescatar la de esa persona. Y eso ya sería suficiente tema para tener de qué hablar. Si yo quiero dar la vida por algo, primero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener un propósito, un ideal. Pablo sabía qué hacer. ¿Para qué fue escogido? Pablo tenía muy en claro, dice que Jesús a mí me escogió para ser su testigo. ¿Para qué lo escogió usted? ¿Para qué lo escogió usted? Pablo sabía para qué Dios lo había llamado. ¿Usted sabe para qué? ¿Usted sabe para qué Dios le dio vida, para qué está en este mundo? ¿Sabemos para qué estamos en este mundo? Muchas veces nosotros pensamos que solo estamos aquí para sufrir y nada más. Pablo también sufría. Pablo sufría persecución, cárcel, azotes, era atado. Pero más sin embargo dice, ¿por qué están ustedes llorando? ¿Por qué me quieren desanimar? Yo no solamente estoy dispuesto a ser atado, sino aún entregar mi vida, porque yo sí sé para qué me llamó Jesús. Jesús no me llamó solamente para ser atado, para ser encarcelado, para sufrir, no, Él me llamó para cumplir un propósito. Cuando nosotros no conocemos el propósito, solo vemos los experimentos, solo vemos los sufrimientos. ¿Sabe por qué Pablo no le paraba importancia a las sogas, a la cárcel? Porque él primero miraba el propósito, porque él sabía que era lo que quería. Cuando nosotros queremos alcanzar algo en la vida, cualquier cosa que sea, si no tenemos muy en claro el propósito, miramos los obstáculos. Si usted no tiene su mirada fija en la meta, en el propósito, va a ver las circunstancias, va a ver los problemas, solamente va a ver lo difícil del camino. Pero cuando nosotros tenemos muy en claro un propósito, no importa cuán difícil sea el camino, nosotros ni siquiera lo vamos a ver. Pablo no miraba los problemas, él miraba el propósito. Segundo, ¿qué necesito para dar la vida por algo? Amar ese propósito. Si usted ya tiene un propósito, es necesario amar ese propósito. Solo cuando amamos somos capaces de defenderlo. Ahí en el capítulo 21, versículo 13, la primera parte. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Estaban llorando, lo querían desanimar, y él les dice, ¿por qué están llorando? Quebrantándome el corazón. Él podía defender su propósito porque él lo amaba. Si él no hubiera amado lo que Jesús le encomendó, si Pablo no hubiera amado su propósito, los amigos, los que estaban a su lado, sus hermanos en la fe, cuando lloraban y le rogaban que no fuera, lo hubieran conseguido y él se hubiera desanimado. Y él dice, pero ustedes, ¿por qué están llorando, desalentando mi corazón? Él defendía su propósito, porque él lo amaba. ¿Qué necesito para dar la vida por algo? Primero, tener un propósito. Segundo, amar ese propósito. Porque si usted tiene un propósito, pero no lo ama, no lo va a defender. Se va a desanimar. ¿Qué más necesitamos? Tercero, no escuchar a personas que no entienden nuestro propósito. Hay personas que no entienden nuestro propósito. Hay personas que no saben lo que nosotros estamos buscando. Hay personas que no entienden que Cristo salvó nuestra vida, que Él nos transformó. Ellos no lo pueden entender y ellos quieren desanimarnos porque no lo entienden. ¿Qué debo hacer? Tercero, no escuchar a esas personas que pretenden poner tropiezo en nuestra vida. Y en el versículo 12 del capítulo 21, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar
que no subiese a Jerusalén. Y dice que cuando escucharon lo que le iba a pasar a Pablo, ellos le rogaban para que él no fuera a Jerusalén. Pero sin embargo él no los escuchó. Le rogaban, le lloraban para que él no vaya. Pero él les dijo: ¿por qué están llorando? ¿Por qué quieren engañar mi corazón? Ustedes no entienden el propósito, ustedes no saben para qué es lo que Dios me dio. Ustedes no saben de dónde Dios me rescató. Y cuántas personas allá afuera que no conocen el propósito de Dios en nuestra vida, que tal vez no saben de dónde nos sacó. Tal vez ellos no saben cómo era nuestra vida, que tal vez era un infierno, y ellos no lo pueden entender. Por eso ellos quieren que volvamos otra vez al de antes. Y por eso ellos nos quieren desanimar, porque ellos no conocen el propósito. Ellos no conocían el propósito que tenía Pablo, y ellos le rogaban que no vaya. Y él dijo: yo tengo que ir, así me cueste la vida, así yo dé la vida. Cuando yo amo el propósito, cuando yo tengo un propósito, yo no escucho a aquellas personas que no entienden. Esas personas que tratan de desanimarnos, no es que no nos quieran, es que ellos no entienden el propósito. Es que ellos no nos conocieron tal vez, es que ellos tal vez no sabían cómo era nuestra vida, tal vez ellos no saben de dónde nos rescató. Por eso ellos hoy quieren ser tropiezos y tal vez nos dicen: pero estás loco, estás loca, te volteaste, ¿por qué te metiste a eso? Porque ellos no, y si nos conocían estaban ciegos y no podían ver en el infierno que estábamos. Tal vez nos conocieron, pero estaban tan ciegos que ellos prefieren que volvamos otra vez a lo mismo. Pero si usted conoce el propósito de Dios en su vida, no escuche a esas personas, porque van a ver y seguirán habiendo personas que se van a oponer a lo que usted y yo estamos haciendo. Cuarto, mantenerse firme en su propósito. No dejes que las circunstancias te alejen. Ahí en el versículo 14: y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. ¿Y qué dicen ellos? Como no pudimos hacerlo desistir, como no pudimos lograr que Él no cumpliera con su propósito, solo les quedó decir que sea la voluntad de Dios. Que sea la voluntad de Dios. Cuando nosotros sabemos muy exactamente qué es lo que queremos, nosotros podemos lograr que esas personas no nos convenzan, que las circunstancias no nos alejen. Hay tantas personas que las circunstancias lo alejan, no solamente del propósito de Dios, no solamente del camino de Dios, sino de ese sueño, de ese anhelo, de ese propósito. ¿Cuál es el sueño que usted tiene? ¿Cuántas veces ha querido emprender ese negocio y no ha sido posible? Porque han habido personas que le han convencido de no hacerlo. ¿Cuántas veces ha querido lograr ese sueño, ese anhelo? Y usted ya le ha consultado a Dios, Dios ya le ha dicho que lo haga, Dios le ha dado inclusive los medios, pero nos hemos dejado convencer de aquellas personas que, no conociendo el propósito, nos insistieron tanto que nosotros cedimos a esas personas o a las circunstancias. Para conseguir muchas cosas buenas van a estar rodeadas de circunstancias difíciles. Por eso son buenas. Las cosas malas son fáciles de conseguir. Las cosas buenas son las difíciles de conseguir. Las cosas buenas están rodeadas por circunstancias difíciles. Si usted quiere ser el mejor en lo que sea, como líder, como empresario, como papá, va a encontrar que esa meta, ese propósito de ser el mejor está rodeada de circunstancias difíciles. Que si nosotros no las superamos, que si nosotros nos dejamos convencer de esas circunstancias, no vamos a lograr el propósito. Satanás no quiere que usted y yo seamos los mejores. Satanás no quiere que sea el mejor. Ni el mejor pastor, ni el mejor líder, ni el mejor padre, ni el mejor hijo. Él no quiere que sea mejor. Y esas cosas buenas e importantes están protegidas por circunstancias difíciles. Si usted quiere ser un gran empresario, si usted quiere ser una persona de éxito, va a tener que escarbar entre esas circunstancias difíciles para poder encontrar el camino al éxito. Es por eso que muy pocos lo van a encontrar.
Es por eso que no todo el mundo es exitoso, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en lo que esté haciendo. Primero, ¿qué debo hacer entonces? Debo tener un propósito. Segundo, debo amar ese propósito. Hay gente que tiene propósitos. Hay gente que dice: mi propósito es ser millonario, sí, pero no lo ama tampoco. Y él quiere ser millonario, pero no ama ese anhelo, no ama ese deseo. Si él amara eso, estuviera dispuesto a dar su vida. ¿Qué está dispuesto a dar? Segundo, amar ese propósito. Tercero, no escuchar a personas que no entienden nuestro propósito. Cuarto, mantenernos firmes. Si usted ya tomó una decisión, manténgase firme. Pablo se mantuvo firme. Quinto, tener sentido de pertenencia con lo que se hace. En el capítulo 22, versículo 3: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Él tenía sentido de pertenencia. Dar la vida no es morir físicamente, pero sí morir a aquello que amamos más que a nuestro propósito. Pablo era bueno haciendo antes lo malo, pero ahora quería ser bueno haciendo lo bueno. Pablo dice: cuando yo estaba allá, sujeto a la ley, yo era el mejor, me esforzaba por hacerlo, y ahora que estoy como cristiano, quiero también hacer lo mejor. Tal vez usted allá en el mundo era el mejor en lo que hacía. Dios quiere que también hoy seamos lo mejor en su obra. El problema, y a Dios me molesta, es que allá afuera para los negocios somos muy buenos. Muchos, antes de conocer de Cristo, para estafar éramos los mejores. Para engañar no nos ganaba nadie. Y ahora que estamos en su camino, es que nos hemos hecho mediocres. Allá afuera, para hacer lo malo, éramos los mejores. Ahora, para servirle a Cristo, siempre de nuestra boca sale un no puedo, un estoy ocupado, tal vez eso no es para mí. Pero cuando allá afuera se ofrecía hacer maldad, nosotros no decíamos: eso no es para mí. Ahí sí estábamos dispuestos y buscábamos ser los mejores. ¿Por qué no seguirlo siendo ahora? Jesucristo no quiere que usted y yo perdamos esas cualidades que teníamos allá afuera. Solamente lo que Él quiere es que las convirtamos para algo mejor. Si usted era bueno para hacer la maldad allá afuera, Dios no quiere que pierda la habilidad de crear, de hacer. Lo que Él quiere es que ahora convierta eso para algo bueno. Antes la creatividad que Dios le ha dado a usted y a mí la utilizábamos para cosas malas. Ahora Dios quiere que la utilicemos para cosas buenas. Pero es necesario nosotros tener ese sentido de pertenencia. Antes lo de afuera decíamos que nos pertenecía. Ahora llegamos a los pies de Cristo y sentimos la iglesia como algo lejano. Sentimos la iglesia como un lugar que llegamos a visitar el domingo o el jueves o el día que tenga culto. Pero no la sentimos nuestra. Deberíamos sentirla nuestra. Cuando estábamos allá afuera y íbamos a fiestas y cosas de esas que no eran para nuestro bien, sí teníamos sentido de pertenencia. Y nosotros buscábamos que ese lugar sea el mejor. El problema es que ahora llegamos a los pies de Cristo y perdemos ese sentido de pertenencia. Si usted es papá, mamá, si usted es hijo, deberíamos tener también como nuestro hogar sentido de pertenencia. Hay hijos que parece que solo llegaran de visita. Ellos no tienen sentido de pertenencia. Tener sentido de pertenencia sería que me preocupe por ese hogar, que me preocupe por lo que tengo. ¿Qué tenemos? Sí tenemos ese sentido de pertenencia. Ese hogar, si lo ven como su hogar o solamente como esa casa que Dios le dio, que llega a dormir, que llega a almorzar, a comer, pero no basta con eso. Es necesario que yo lo vea como algo mío. Solamente cuando yo veo eso como algo mío, entonces lo voy a cuidar. Entonces voy a hacer que cada vez eso sea mejor.
Hay personas que llegan a casa y no le importa cómo está, no arregla nada, le da igual. Total, parece un extraño, porque no tiene sentido de pertenencia. Lo mismo sucede con la iglesia, lo mismo sucede con el trabajo. Hay gente que es empleada y lo único que le interesa es recibir su salario, pero no tiene sentido de pertenencia. No se preocupa por el lugar donde está trabajando. Debería preocuparse por el lugar donde está trabajando, que es el lugar donde Dios ha utilizado para darle esa remuneración que necesita. ¿Qué hace por ese lugar donde trabaja? ¿Solamente va porque necesita el sueldo? Eso lo hace cualquiera. Necesitamos tener sentido de pertenencia. Dar la vida, entonces, no es morir físicamente, pero sí morir aquellas cosas que amamos más que a nuestro propósito. ¿Qué cosas ama usted más que el propósito que tiene? Hay gente que tiene un propósito, estudiar, pero ama otras cosas más que ese propósito. Hay gente que tiene un propósito, tener un hogar feliz, pero ama otras cosas que hacen que se aleje de ese propósito. ¿Qué es necesario entonces sacrificar para lograr un propósito? Ya miramos qué se necesita para dar la vida. Tener un propósito, amar ese propósito, tener sentido de pertenencia. Todo eso necesitamos para dar la vida por eso. Pero ¿qué necesitamos sacrificar para lograr un propósito? Primero, la pereza. Proverbios 19:15. Proverbios 19:15. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. La pereza es algo que impide que nosotros podamos lograr ese propósito, sea espiritual o sea secular. Nunca llega a tiempo. Hay personas que se comprometen a algo y nunca llegan a tiempo, porque la pereza les termina ganando. Empiezan algo pero nunca lo terminan, porque la pereza también les hace imposible conseguir ese propósito. Hacen las cosas a medias, porque cuando más entusiasmado está en ese trabajo, le llega la pereza. Llega todo. No escucha tirado. Hay gente que todo lo deja ver. Comienza algo y al rato ya lo deja tirado, porque usted lo va a ver y ya está durmiendo, porque usted lo va a ver y ya está descansando, porque le da mucha pereza. Y por eso no logra nada. Por eso no puede conseguir ese propósito. Por eso no es capaz de dar la vida por eso que anhela. ¿Qué estamos dispuestos a dar? ¿Qué cosas impiden que nosotros demos más de lo que necesitamos dar? Primero, entonces, la pereza. Segundo, el acomodamiento. Muchas veces nosotros llegamos a un estado de acomodamiento tal que nosotros queremos que las cosas sucedan, pero de la nada. Nosotros anhelamos grandes cosas, pero solo queremos que Dios las haga, y nosotros no hacemos absolutamente nada. ¿Qué le dice ahí en Josué? Miremos Josué 1:7. Ya lo conocemos, pero es bueno que lo recordemos. Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Si quieres ser prosperado, le dice, en todo lo que emprendas, solamente, ¿qué le dice? Esfuérzate y sé valiente. Mira, si fuera algo muy difícil, no le dijera solamente. Solamente esfuérzate, sé valiente, y así que dice, todo lo que hagas será prosperado, todo lo que hagas te salga bien. ¿Qué es exigirse? ¿Qué es esforzarse? Esforzarse es dar más de lo que yo digo que puedo dar. El problema es que nosotros siempre nos limitamos solamente a hacer lo que creemos que podemos hacer, y por eso no logramos el éxito.
Para conseguir ese éxito, para conseguir ese propósito, se necesita hacer un poquito más de lo que estamos acostumbrados a hacer. Si quieres ser el mejor en la clase, en el colegio, en la universidad, ¿qué necesita? Esforzarse, hacer un poquito más de lo que está acostumbrado a hacer. Si usted solamente hace 1 hora de tareas en el día, ¿qué sería esforzarse? Haga otro poquito más. Ahora dedíquele 1.5 horas menos. ¿Qué es lo que está haciendo? Cristo, ¿qué nos dice? Haga el esfuerzo y haga un poquito más. ¿Y sabe por qué Él nos exige? Porque Él sabe que somos capaces, solamente que nosotros nos acomodamos. Si le hace siempre tarde, Él que nos dice, esfuérzate, haz un esfuercito. Pregúntale a alguien, ¿para qué sirve ese celular? Que no solamente es para hablar y contestar, también nos sirve de despertador. Usémoslo. Esforcémonos. Hagamos un poquito más de lo que estamos acostumbrados a hacer. Y entonces nuestra vida va a cambiar. Eso que tú te has propuesto, sea tener un hogar perfecto, sea en una empresa, sea estudiar, está a punto de lograrse. ¿Saben por qué no lo ha logrado? Tan solo le falta un poquito más. Esforzarse un poquito más. Hay gente que ha desistido de lo que está haciendo cuando ya estaba a punto de lograrlo. ¿Qué le faltó? Un esfuerzo más, un poquito más. Hay personas que han tenido un negocio por algún tiempo y han considerado que eso no es rentable. Lo han vendido y a los 8 o 15 días, tremendo negocio. ¿Qué le faltaba? Un poquito más. Esforzarse un poquito más. Por eso es que le digo, esfuérzate y sé valiente. Y entonces todo lo que hagas, ¿qué le dice? Será prosperado. Todo lo que hagas va a ser prosperado. Pero si nos exigimos un poquito más, haga un poquito más de lo que está acostumbrado a hacer. Hagamos un poquito más de lo que estamos acostumbrados a hacer. Y si cada día nosotros hacemos ese reto para nosotros mismos, si nosotros decimos, hoy voy a hacer un poquito más de lo que hice ayer. Si nosotros tomamos como estrategia eso, cada día que nos levantemos, nosotros decimos, Señor, yo voy a hacer un poquito más de lo que hice ayer. Cada día vamos a ir avanzando. Cada día vamos a ser mejores. Cada día vamos a lograr lo que nos dice ahí, ser personas de éxito, personas prósperas. ¿Qué es necesario sacrificar entonces? Primero, la pereza. Segundo, el acomodamiento. Cuando nosotros ya nos acomodamos, difícilmente avanzamos. La persona que se acomoda se estanca. Y Dios sabe por qué nos desacomoda muchas veces. Porque sabe que eso no va a lograr que nosotros superemos y logremos el éxito. Cuando Cristo ya nos ve bien acomodados, Él nos desacomoda. Porque muchas veces nosotros, de manera voluntaria, no lo hacemos. Jesucristo dice que Él entregó su vida, pero su Padre lo tuvo que obligar. Él dice que lo hizo de manera voluntaria. De manera voluntaria, si nosotros nos desacomodamos cada día, ¿y qué es desacomodarse? Dejar a un lado esa pereza, dejar a un lado ese desánimo, dejar a un lado esa amargura. Si yo me desacomodo voluntariamente, Dios no me va a tener que desacomodar. Cuando nosotros mismos lo hacemos de manera voluntaria, no nos va a doler, como cuando nos obligan a hacerlo. Si nosotros no nos desacomodamos de manera voluntaria, lo va a hacer Él, porque Él sabe que eso es necesario. ¿En qué cosas usted y yo estamos acomodados? Y acomodarse es lo mismo que resignarse. No sé a qué cosas se resignó. A veces nosotros nos resignamos. Decimos, no, eso ya no tiene solución. No, yo ya creo que no. No, yo ya me he insistido a ese hijo, a esa hija, a ese esposo, a esas cosas. Yo creo que eso ya no es posible. Cuando yo me resigno, ya me estoy acomodando. A veces nosotros nos resignamos a perder. Y una persona que ya se resignó a perder, ¿cuándo va a lograr prosperidad? Si ya se resignó a perder,
Él ya no lucha. Una persona que ya se acomodó, una persona acomodada, es una persona que ya no lucha. Es una persona que ya no tiene sueños, ya no tiene metas, ya no tiene esperanza. Una persona acomodada ya no le importa lo que pase a su lado. Cuando nosotros nos desacomodamos, cada día queremos ser mejor. Exigirnos es cada día ser mejor. Cuando una persona ya se ha resignado, ya ni se arregla. ¿Ya para qué? No tiene para qué. Pero cuando sigue luchando, entonces así no sea para el esposo, así no sea para el novio, así no sea para la novia, lo hace para él mismo, para verse mejor. Ya no lo hace por los demás, lo hace por sentirse bien, lo hace por sentirse mejor. Y eso se nota, eso se ve. El retroceso o el avance es algo que se ve. Tercero, algo que no pareciera real, la glotonería o la gula. Cuando nosotros hablamos de glotonería o de gula, no solamente estamos hablando de comer, estamos hablando de ese deseo que nosotros tenemos de obtener todo aquello que nosotros queremos tener, ese deseo incontrolable de tener cosas, personas, deseos, sueños, pero de manera descontrolada. A eso también se le llama gula, a eso también se le llama glotonería. Ahí en Lucas capítulo 21, versículo 34. Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Miren que no se cargue su corazón de qué, de glotonería, de esa gula de qué, dice, de las ansiedades de este mundo, de las cosas de este mundo. Cuando hablamos de una persona glotona, no estamos hablando solo aquella que come mucho, sino aquella que ha perdido también ya la proporción de las cosas que quiere. Ya no le importa cómo conseguirlas, no le importa a costillas de quien sea, no le importa si se va encima de quien sea. Eso hace que nosotros no podamos también lograr esas cosas que tanto anhelamos. ¿Qué estamos dispuestos a morir? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? ¿Qué es necesario sacrificar? Primero, la pereza. Segundo, el acomodamiento. Tercero, esa glotonería, esa gula, esas ansias de querer tener algo. No importa si no estoy en condiciones de tenerlo. Hay la persona que tiene gula de alimentos, es aquella que come aún sin necesidad. Aquella persona que tiene gula, ansiedad de afecto, es aquella persona que trata de buscarlo donde sea y con quien sea, porque tiene esa hambre, porque tiene esa gula, porque quiere tener más de lo que le están dando. Afectos, emociones. ¿De qué tiene gula? ¿De qué tenemos gula? Cuarto, dejar a un lado el pasado. Ahí en el capítulo 22, versículos 4 al 5. Y este fue que habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregarían, y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Lucas, en Hechos, vamos a Hechos, Hechos 22, 4 y 5. Perseguía yo este camino hasta la muerte, pretendiendo y entregarlos en la cárcel a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco,
para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Y él que dice, porque antes yo era el que perseguía, porque antes era el que yo llevaba a la cárcel, pero ese era antes. Ahora lo que yo hago es llevar gente a los pies de Cristo. Antes llevaba gente a la cárcel, hoy llevo gente a los pies de Cristo. A Pablo ya no le importaba ese pasado que tenía, lo que a él le interesaba era lo que hacía hoy. ¿Qué es lo que estaba haciendo hoy? Él estaba haciendo lo que a Dios le agradaba. Todos nosotros tenemos un pasado difícil, tenemos un pasado que tal vez no nos gustaría recordar, tenemos un pasado que no nos gustaría repetir ni vivir, pero lo que nos debe importar es lo que estamos haciendo hoy. Pablo dice, sí, yo también antes perseguía a los cristianos, antes perseguía a los del camino, como les llamaban anteriormente a los cristianos, pero ahora las cosas han cambiado. Y usted y yo es cierto que tal vez antes éramos unos fracasados, tal vez antes las cosas no salían bien, pero no porque no tuviéramos cómo, sino porque teníamos una vida desorganizada. ¿Cómo era su vida? No sé, no la conozco, pero sí sé tal vez cómo era la mía. Y sí sé que ahora con Cristo las cosas son diferentes. Y si yo valoro lo que Cristo ha hecho en mí ahora, entonces yo voy a amar lo que tengo y estoy dispuesto entonces a sacrificar cualquier cosa para no volver otra vez ese camino atrás, para no volver a ese lugar donde un día Cristo nos sacó, un día nos rescató. No sé cómo era su vida, pero sí conozco la vida de muchos también. Era una vida de alcoholismo, una vida de droga, una vida donde el hogar era un infierno, y Cristo ha transformado nuestra vida. Si usted ama lo que Cristo ha hecho hoy con usted, debería estar dispuesto a dar la vida por conseguirlo. Porque ese era un propósito que Dios tenía, transformar su vida, transformar nuestra vida. Él ya lo ha conseguido para nosotros. Ahora nosotros tenemos que cuidarlo. Quinto y último punto, estar dispuesto a cambiar. Las personas tercas son aquellas que nunca avanzan. Ahí en el capítulo 22, versículos 10 y 11. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía, a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Y cuando Pablo dice que cayó por aquella luz cuando estaba siguiendo a los cristianos, él dice que lo primero que hizo fue decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? Pero muchas veces nosotros no estamos dispuestos a cambiar. Nosotros deberíamos también preguntarle a Jesucristo, Señor, ¿qué quieres que haga? Si estamos pasando por una situación que tal vez nosotros no entendemos, deberíamos preguntarle a Él, Señor, ¿qué quieres que haga? Para Saulo en ese momento era algo nuevo, él no sabía lo que le estaba pasando, simplemente él cayó, una luz le llegó a sus ojos, quedó ciego, él no podía comprender lo que estaba pasando, por eso él le dice a Jesús, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Muchos de nosotros sentimos eso, parece que estuviéramos ciegos, tal vez no sabemos para dónde ir. Hay situaciones en nuestra vida tan difíciles que parece que estuviéramos ciegos, que no sabemos para dónde ir, y que lo único que nos queda es decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Pero muchas veces nosotros no lo hacemos, lo que hacemos es lamentarnos, lo que hacemos es desesperarnos. Saulo no se desesperó, y miren que para él era algo nuevo, él quedó totalmente ciego, pero sin embargo no se desesperó, él simplemente lo que hizo fue decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Y aunque él dice que estaba ciego, buscó personas que lo llevaran, y él cumplió con lo que Dios le dijo, a dónde tenía que ir, a Damasco. Si nosotros hiciéramos lo mismo en esos momentos de dificultad, de desesperación, esos momentos donde ese problema nos encandeliza tanto que nosotros no vemos, y en ese momento no sabemos qué hacer, para dónde ir, y por qué nosotros nos acabamos de perder, porque tomamos la decisión de avanzar, pero sin preguntarle, ¿qué quieres que hagas? ¿Qué tal si nosotros le dijéramos en esos momentos, Señor, estoy pasando por un problema muy difícil, estoy pasando por una dificultad terrible, tal vez un dolor muy grande, Señor,
¿qué quieres que haga? ¿Qué puedo hacer? Y de seguro que Él tiene la respuesta para nosotros. Y cuando hacemos eso, en nuestro corazón hay paz y vuelve la luz, pero no para enceguecernos, sino para mostrarnos el camino. Y entonces podemos experimentar ese gozo, que aunque estemos pasando todavía la dificultad, el gozo de estar con nuestro amado supera cualquier problema, cualquier dolor. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para lograr eso? Si nosotros queremos tener una perfecta relación con Jesucristo, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar? Pablo estaba dispuesto a dar su propia vida. Jesús dio su vida. Jehová entregó a su Hijo. Si tú y yo queremos lograr un propósito secular, ¿qué estamos dispuestos a dar? Y si es como cristiano, digo, Señor, yo estoy dispuesto a ser un cristiano, yo quiero experimentar ese amor tuyo, ¿qué estoy dispuesto a morir? ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar? Si yo quiero experimentar esa presencia maravillosa de Jesús, vamos a tener que sacrificar algunas cosas, vamos a tener que desacomodarnos. A veces nosotros queremos sentir la presencia de Dios, pero a mi manera. Y cuando Dios nos dice a su manera, no queremos. Saulo le pregunta, Señor, bueno, ¿qué pasó? Y él dice, tienes que ir a Damasco, y allá se te va a decir lo que tienes que hacer. Podría decirle ahí donde estaba, pero sin embargo dijo, ve a Damasco. Y sabía que estaba en qué condición, ciego, que no le era fácil llegar a ese lugar. Pero él buscó ayuda, él buscó personas, lo tomaron de la mano y lo llevaron allá. Jesús le dijo, ve a Damasco, y él dijo, yo voy a Damasco. No sé qué va a pasar allá, pero algo bueno va a hacer. Tal vez Dios nos dice esta noche, tienes que hacer algo, tienes que desacomodarte. Yo te voy a hacer el mejor, yo te voy a dar una vida de éxito, yo voy a hacer que cumplas tu sueño, yo voy a hacer que cumplas tu anhelo, pero vas a tener que ir a Damasco. No sé cuál será tu Damasco. Para Pablo ir a un lugar físico, tal vez nosotros una circunstancia, una situación, una decisión, algo. Es necesario desacomodar, vamos a experimentar la presencia de Dios. No basta con que solo sepamos de Él, es necesario experimentar su amor. Y entonces su amor va a compensar todo. El amor de Jesús va a hacer que cualquier cosa que nosotros estemos viviendo no sea nada comparado con el amor de Él. Pero es necesario desacomodarnos un poco. La única forma de que logremos alcanzar algo en la vida secular o espiritual es estando dispuestos a sacrificar algo para conseguirlo. Esfuérzate, sé valiente, con la ayuda de Jesucristo lo vas a conseguir, lo vamos a conseguir. Amén. Amén. La gloria es toda la Iglesia Soldados de Jesucristo presentó Caminando a la Excelencia. Vidas transformadas por el poder de la palabra. Míranos todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos.